Ahí dentro de su boletín usted va a encontrar un bosquejo. Si sacas una pluma, un lápiz y llenas los espacios, puedes llevarte hoy a tu casa un mensaje que puedes repasar durante la semana y puede seguir siendo de beneficio para tu vida. Hoy continuamos hablando acerca de las ofensas. Y somos nosotros exhortados en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 3, a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Léalo conmigo, sí, en voz alta, todos juntos, repitiéndolo cuando cuente a 3. 1, 2 y 3. Esforzándoos por preservar. Dios desea que nosotros seamos preservadores de la unidad y que vivamos siempre en el vínculo de la paz. Sin embargo, a través de los años he sido testigo de una gran cantidad de relaciones dañadas, ministerios disueltos, amistades rotas, matrimonios destruidos e iglesias divididas. Muchos que fueron un día llamados y ungidos por Dios terminaron negando su llamamiento, y aún aquellos que han querido seguir su llamado han sido incapaces de lograr su potencial, habiendo quedado en el camino en el cumplimiento de sus sueños, sin retener la unidad y el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque han caído en una de las trampas más sutiles y engañosas de Satanás, la trampa de las ofensas. Cuando tú y yo pensamos en ofensas, tal vez no pensamos en algo muy destructivo o muy grande, pero yo quiero decirte que las ofensas son más peligrosas de lo que tú te puedes imaginar. Y es mi deseo que hoy tú y yo podamos aprender y reconocer el peligro que las ofensas pueden tener en nuestras vidas. Las ofensas por sí solas no son fatales y es por eso que no las reconocemos como peligrosas. Pero si las levantamos y las consumimos y alimentamos nuestro corazón con ellas, terminaremos siendo ofendidos. El daño sucede cuando retenemos la ofensa en el corazón. Alguien puede ofenderte, pero es solo cuando tú retienes la ofensa que entonces pones en marcha lo destructivo de la ofensa. Escuché de los cazadores de monos en la jungla. Ellos tienen un método muy sencillo de cazar monos o changos, como lo quieras llamar. Y ellos ponen jaulas, una al lado de otra, y entonces dentro de las jaulas le ponen ellos un plátano o plátanos. Atraídos por los plátanos, los monos vienen buscando el plátano y entonces las rendijas son tan estrechas que tienen que poner su mano plana para poder introducir su mano y luego tomar el plátano. Pero una vez que tienen el plátano ya no lo pueden sacar, porque al apretar su mano ya no pueden sacarla por lo estrecho de la rendija, y por lo tanto están ahí intentando sacar el plátano, pero no sueltan el plátano. Y porque no sueltan el plátano, quedan presos por su propia decisión. Y entonces vienen los cazadores con un palo y le dan de palazos en la cabeza. Muy fácil. Y aunque está el mono viendo lo que le está sucediendo a sus compadres por allá, aunque está viendo que los están matando, no suelta el plátano. Y aunque tú y yo nos riamos de los monos, yo quiero decirte que somos iguales. Porque para nosotros no es el plátano, para nosotros es la ofensa.
Y como no soltamos la ofensa, seguimos atrapados por la ofensa. Y lo que quiero decirte es de que tristemente muchos permanecen ofendidos por su propia decisión. Que la trampa puede ser una trampa que ni siquiera tenga que tener nada que ver contigo, pero porque no sueltas el plátano, porque no sueltas la ofensa, te quedas atrapado. Pero si sueltas la ofensa, quedas libre. Para nosotros no es una jaula, para nosotros es el corazón. Y cuando no soltamos a los ofensores de nuestro corazón, quedamos atrapados. Jesús dijo en Lucas 17:1 que es inevitable que vengan las ofensas. Jesús establece que es imposible vivir en este mundo sin que alguien nos ofenda. Pero es lo que hacemos con la ofensa que determina si nos convertiremos en personas ofendidas. En otras palabras, que nosotros estamos en completo control de ser o no ser ofendidos. Usualmente nosotros culpamos al ofensor, maldecimos al ofensor, queremos vengarnos del ofensor, queremos que el ofensor sufra y sufra. Y en el intercambio perdemos nosotros. Y perdemos porque nosotros somos los que hemos caído en la trampa de Satanás. Es importante aprender a no ser ofendidos. Jesús nos dice que todos vamos a ser ofendidos. La cuestión aquí es si retienes o no retienes la ofensa. ¿Por qué? Porque las ofensas tienen el potencial de afectarnos profundamente. Hoy quiero examinar algunos de los efectos destructivos que las ofensas pueden producir en nuestras vidas si es que retenemos la ofensa en nuestro corazón. La semana pasada aprendimos que las ofensas inician un deslice relacional, una espiral cuesta abajo que destruye nuestras relaciones. Esta progresión destructiva comienza con la edificación de muros que construimos para protegernos, que nos llevan a la traición, seguida por el odio o la falta de amor, que conduce al engaño y finalmente al enfriamiento y a la destrucción de la relación. El poder de las ofensas destruye. Hoy vamos a ver que las ofensas, cuando son retenidas en el corazón, no solo destruyen las relaciones, sino que deterioran nuestra vida espiritual. Y quiero que anotes ahí que las ofensas deterioran mi vida espiritual. Hay muchos que el día de hoy están sufriendo espiritualmente por causa de las ofensas en su vida. Quiero que veamos lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 6 y el versículo 2 al 6. Dice la Escritura: cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Léalo conmigo. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Este pasaje apunta la luz hacia nuestra vida espiritual y nos ilumina para poder ver la razón por la cual muchas personas no experimentan una vida fogosa y vibrante. Lo que leímos es difícil de digerir, pero es la realidad de la condición de muchas personas. Lo que aprendemos es de que hay consecuencias severas cuando retenemos nosotros las ofensas.
Cinco en particular que quiero mencionarles a usted el día de hoy, porque mi deseo es de que podamos nosotros ver las ofensas como algo que tenemos que soltar y no como algo que retenemos. Mi deseo es de que usted le repugnen las ofensas de tal manera que dejen de existir en tu corazón. Mi deseo es de que hoy puedas ser libre para que puedas experimentar la dulzura y la plenitud de todo lo que Dios tiene para tu vida. Ese es mi deseo. Y en forma de lograr esto, quiero decirles 5 cosas que suceden en la vida de una persona ofendida. Primero, personas ofendidas están atadas, porque las ofensas te atan. El versículo 3 dice, y se escandalizaban. Y como ya hemos visto, la palabra escándalo es la palabra griega que describe el palo de la trampa de un cazador. Por lo tanto, una persona ofendida ha caído en la trampa de Satanás. Pablo, hablando con Timoteo, en 2 Timoteo 2:26, le dice que corrija a los ofendidos para que, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dígalo conmigo, personas ofendidas están cautivas. Una persona ofendida está en cautiverio, habiendo edificado muros, fortalezas o razonamientos y especulaciones contrarias a la voluntad de Dios. Es decir, que en lugar de vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, vive de acuerdo a lo que piensa o especula. Todos creo que hemos vivido vidas así. Cuando una persona cae en la trampa, sus pensamientos están manchados por las ideas del mundo, por las heridas, por la mentira de Satanás. Personas atadas creen que algo es cierto, pero lo que creen no es siempre verdad. Vemos a personas que son flacas y piensan que son gordas. ¿Cierto? Muchos han creído mentiras proferidas por personas cercanas a ellos, pero que no son verdades. En un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de frustración, el padre le dice algo a su hijo: tú eres un inservible, tú no vas a lograr nada en la vida, eres un tonto. Y estoy tratando de usar las palabras más bajitas que puedo, pero muchas veces van muy golpeadas. Y si le dices eso continuamente a un niño, se la va a creer. Y muchos de nosotros quedamos ofendidos desde nuestra niñez por palabras proferidas contra nosotros y han formado nuestra forma de pensar. Y lo malo con esto es de que en lugar de tomar la verdad de la palabra de Dios, nosotros comenzamos a razonar y a pensar las cosas. Y decimos, es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece. ¿Cuántos han escuchado eso? Y cuando estamos nosotros diciendo esto, es de que hemos escogido vivir nuestras vidas en base a nuestro razonamiento. Porque esto es lo que yo creo. A pesar de que la palabra de Dios nos dice otra cosa, nosotros decimos, sí, pero yo creo, yo pienso, yo opino. Y vivimos nuestra vida en base al razonamiento. Y comenzamos a creer cosas que no son. La verdad no es lo que yo pienso de mí mismo. La verdad no es lo que otros dicen de mí. La verdad es lo que Dios dice de mí. El verdadero yo es la forma en que Dios me ha hecho. Y cuando yo descubro mi forma única y comienzo a caminar en ella, entonces voy camino al éxito. Cuando descubres la maravillosa forma en la cual Dios te ha hecho y cómo te ha dotado, y luego compartes esos dones con los demás, entonces tendrás una vida extraordinaria. Alguien dijo que la mentira tiene una fecha de caducidad, pero la verdad perdura para siempre. Es decir, que la mentira y sus efectos desaparecen cuando llega la verdad. Lo engañoso de la mentira es de que te atrapa en la creencia de que algo es verdad cuando no lo es. Y como consecuencia actuarás en base a esa creencia. Y si es una creencia falsa, actuarás falsamente. Israel, por ejemplo, creyó en el reporte de los espías.
Llegaron los espías y comenzaron a decirles, no, hay gigantes, es muy difícil. Pero escúcheme, Dios ya les había dicho que esa tierra era para ellos. Dios les había dicho que ellos iban a poder poseerla, que era posible hacerlo. Pero ellos no creyeron a lo que Dios dijo, creyeron a su propio razonamiento. Ellos dijeron, no podemos, son demasiado grandes, son demasiado altos, son demasiado poderosos, nosotros no podremos contra ellos, a pesar de que Dios les había dicho que sí podían. Y aquí es donde encontramos nosotros este conflicto entre lo que Dios dice y lo que nosotros pensamos. Y cuando tú caes en la trampa de Satanás, comienzas a vivir tu vida en base a lo que tú piensas solamente y descartas por completo la palabra de Dios. Su razonamiento los ató, les impidió hacer la voluntad de Dios. Satanás, por medio de fortalezas, nos manipulará para hacer la voluntad del diablo en lugar de hacer la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿cómo sé yo si estoy creyendo la mentira en lugar de la verdad? Bien sencillo. Cuando lo que crees es diferente a lo que la Biblia dice. Cuando lo que razonas es distinto a lo que la palabra de Dios dice, entonces tú sabes que estás viviendo una mentira. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, eres libre porque la mentira desaparece de tu vida. Cuando conoces la verdad, ahora tus creencias se arreglan, se acomodan de acuerdo a la palabra de Dios y le crees a Dios en lugar que al mundo. Serás libre de especulaciones, de razonamientos y entonces podrás vivir al máximo tu vida. Pero primero tienes que ser libre de las ataduras, libre de las fortalezas. Porque ¿dónde están estas ataduras? ¿Dónde están estas fortalezas? Están en tu mente y en tu corazón. Y cuando tú sueltas al ofensor, entonces quedas libre. Quedas libre para creerle a Dios. Segundo, personas ofendidas impiden la obra de Dios. Alguien diga, ¡ouch! Dígalo con más ganas. Esto es difícil, pero es verdad. Personas ofendidas impiden la obra de Dios. La Biblia dice en el versículo 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Léalo en voz alta conmigo, ¿listo? 1, 2, 3. Y no pudo. Dígalo con más ganas. ¿Acaso Dios no puede hacerlo todo? ¿Por qué dice que no pudo? ¿Habrá algo imposible para Dios? Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Note que el texto dice, no pudo ahí hacer ningún milagro. Es decir, que la ofensa retenida en el corazón de una persona impide que Dios pueda desplegar su poder milagroso. Es decir, que la ofensa retenida en el corazón de una persona no permite que Dios haga lo que Él quiere hacer. Las ofensas y lo milagroso no se mezclan, así como el agua y el aceite no se mezclan. Por lo tanto, tú tienes que escoger cuál de los dos quieres en tu vida. Algo sucede en el ámbito espiritual cuando una persona retiene la ofensa que no es conducente a los milagros. Les mencioné que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, sabemos que Dios no puede ensuciarse con el pecado. Porque Dios es santo, Dios es puro. En el momento que el pecado entre, deja de ser santo y puro. ¿Cierto?
Y aparentemente hay algo similar que sucede con la persona ofendida y lo milagroso. Porque la atmósfera cambia con la ofensa. La ofensa llena el espacio, llena el lugar, llena el ambiente donde están de algo que no es conducente para que Dios haga milagros. Y yo no entiendo completamente teológicamente cómo eso sucede. Lo único que sé es de qué sucede. La atmósfera de la ofensa, por ejemplo, viene a hacer varias cosas. Una es de que marchita el corazón. También la mente se llena de malos pensamientos en contra de la persona que le ofendió. La persona ofendida piensa mal. La persona ofendida entra en el descontento. Y ya hemos visto en sermones anteriores que el descontento detiene la obra de Dios. La murmuración y el chisme fluyen con facilidad. Cuando usted escucha a una persona murmurar y una persona chismear, lo más probable es que están ofendidos. Gracias por esos 2 amenes. Si el resto todavía está meditándolo. La queja es un indicador de que alguien está ofendido. La desilusión se apodera del corazón. El resentimiento, el enojo, la irritación, el deseo de venganza, la amargura y otras cosas más forman un ambiente en el cual Dios no puede moverse. Todo esto y más comienza a contaminar el ambiente e impiden que la obra milagrosa de Dios pueda manifestarse. Pero cuando eres libre de la ofensa, cosas milagrosas comienzan a suceder. Sanidades, liberaciones, la llenura del Espíritu Santo, oraciones contestadas, etcétera, etcétera, etcétera. He sido testigo que cuando hemos ido a retiros espirituales y hemos tomado un tiempo para pedir perdón y para perdonar a nuestros ofensores, y cuando perdonamos de todo corazón, algo sucede, algo cambia y de repente lo milagroso comienza a suceder. Gente recibe sanidades, las oraciones son contestadas, Dios manifiesta su poder, gente habla en otras lenguas, gente es bautizada con el Espíritu Santo y Dios se manifiesta con gran gloria en ese lugar. Personas que antes no habían recibido nada de Dios, de repente al ser libres de las ataduras, al ser libres de las ofensas, de repente se abren para que Dios pueda hacer milagros en sus vidas. Esto no me lo han dicho, esto lo he visto. No es algo que me lo estoy inventando, es algo que he podido apreciarlo. Y al mismo tiempo he visto personas ofendidas que no pueden recibir. Tercero, personas ofendidas carecen de fe. Aparentemente su ofensa era tan visible que el versículo 6 dice, y estaban maravillados de la incredulidad de ellos. Fe es ver las cosas que no son como si fueran. Es decir, que la fe con los ojos espirituales puede ver lo invisible. Fe es poder ver el futuro antes de que suceda. Fe ve más allá de lo natural y ve a lo sobrenatural. Fe no se limita a lo que está enfrente de mí. Fe puede ver más allá. Pero cuando estás ofendido no puedes ver más allá. Cuando una persona se ofende, solo ve lo que está enfrente, lo visible. En otras palabras, se enfoca en lo que puede ver en lo natural. La persona ofendida solo se enfoca en su situación, en su dolor, en vengarse del ofensor. Pedro caminó sobre el agua, usted recuerda la historia, pero cuando quitó los ojos del Señor comenzó a hundirse. Cuando una persona está ofendida es difícil enfocarse en el Señor porque está enfocada en el ofensor.
y comienza a maquinar cosas en contra de la persona que lo lastimó. Estas personas escucharon la sabiduría de Jesucristo y se maravillaron de sus milagros, pero en lugar de expandir su fe, se ofendieron y se cerraron a las posibilidades de lo que Jesús podría hacer en sus vidas. Ahí enfrente de ellos tenían al Maestro, al Señor, al Todopoderoso, al que vino a rescatar y a salvar. Lo tenían enfrente de Él, mas sin embargo su ofensa lo cerró. Y no pudieron recibir nada de Él, estando Él ahí, porque estaban ofendidos. Personas ofendidas se cierran a las posibilidades de lo que Jesús quiere y puede hacer en sus vidas. ¿Será posible que alguien venga a la iglesia y está ofendido y Dios quiere hacer algo en sus vidas y salen de la misma manera que entraron? Es solo cuando sueltas la ofensa que entonces te abres a las posibilidades de lo que Dios tiene para ti. Una persona ofendida no puede escuchar, no puede recibir, porque han edificado muros. ¿Cuántas veces tú has escuchado a personas decir: a esa persona yo no le creo nada? A esa persona ni siquiera la puedo ver, mucho menos hablar con ella, ni en el mismo cuarto voy a estar. Con esa persona yo no quiero nada. ¿Está ofendida? Si a tu mente viene alguien, estás ofendido. Si hay alguien que viene a tu mente, a ese no lo puedo ver yo ni en pintura, estás ofendido, querido. Estás ofendido todavía. Y eso te está impidiendo que recibas de Dios. Si usted se sienta a platicar con una persona ofendida, escucharás en forma repetitiva una y otra vez la forma que le ofendieron. Yo sé que usted los conoce, no los veas ahorita, pero sé que los conoces. Cada conversación te lo vuelven a repetir. Cada vez que hablas con ellos te lo vuelven a repetir. Te lo repiten constantemente. Mira qué me hicieron, mira qué me hicieron. Mira, fulano me hizo esto, mira, sultano me hizo esto. Acuérdate de lo que me hicieron. Y te lo está repitiendo una y otra vez. Y te lo repite casi con las mismas palabras. Esa persona está ofendida. Se enfoca en sí mismo, en su dolor. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuarto, personas ofendidas producen fruto negativo. Jesús dijo que del buen tesoro del corazón salen buenas cosas y del mal tesoro del corazón salen malas cosas. Cuando una persona retiene la ofensa en el corazón, entonces el corazón de esa persona se contamina. Y cuando tu corazón se contamina, de tu corazón comienzan a salir malas cosas. ¿Qué cosas dices tú? Vea lo que dice la Escritura en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Ya me cansé. Retener la ofensa es como un árbol que echa raíces. Estas raíces se profundizan y entre más profunda sea la raíz, más grande es el árbol y más fruto produce. Entre más profunda sea la raíz de la herida y de la ofensa, mayor será el fruto negativo en la persona. Y ese fruto se manifestará. Dije, ese fruto se manifestará. Será visible. ¿Qué fruto dices tú? Ira, celos, resentimiento, rencillas, amargura, odio, envidias, resultando en insultos, ataques, heridas, divisiones, separación, enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. Personas ofendidas siempre terminan lastimando a otros. Déjenme repetirlo.
personas ofendidas siempre terminan lastimando a otros. Jesús dijo que es inevitable que vengan las ofensas. Sin embargo, cuando nos lastiman, cuando nos maltratan, cuando somos agraviados, nos sorprende. Como si nosotros fuéramos los únicos que en la vida hemos sido ofendidos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué se volcaron contra mí? ¿Yo qué les hice? Si yo nada más estaba viviendo mi vida bien, de repente viene. Pensamos que somos los únicos. Yo quiero decirle que Cristo dijo que todos vamos a ser ofendidos, todos. No hay ninguno aquí, ni siquiera uno que me pueda decir, yo, pastor, nunca nadie me ha ofendido. Sí lo han ofendido, y si no lo han ofendido por milagro, lo van a ofender. Como si esperásemos que vamos a escapar la ofensa. Nadie escapa a la ofensa. Dile a tu vecino, nadie se escapa. Dile. No es cuestión de la ofensa, sino mi respuesta a la ofensa. Es lo que hago con la ofensa, y tengo que estar listo para soltar el plátano lo más pronto posible. Me van a tirar de platanazos todo el tiempo, pero yo determino si los tomo o no. Te van a ofender constantemente. Jesús dijo, aunque te ofendan 7 veces 7, tú sigues soltando el plátano. No dejes que se quede, no lo agarres. No lo agarres, no lo tomes, no te ofendas, no, suéltalo. Pero no sabes lo que me hizo, pastor, suéltalo. Pero es que es un suéltalo. Pero pastor, mira nada más, suéltalo. Pero esa herida fue profunda, suéltalo. Porque el daño más grande no está en lo que te hicieron, sino en lo que tú te haces a ti mismo. Suéltalo para que no te siga doliendo. Suéltalo para que esa persona no te siga lastimando, porque mientras tú lo retienes, entonces estás reteniendo la ofensa y ya está en tu corazón y siempre la estás recordando una y otra vez. Mira nada más lo que me hicieron. Pero vas a ver, me la va a pagar. Me la va a pagar. Suéltalo. Seamos honestos, algunos están tan heridos que han pensado en hacer daños increíbles a esas personas. Y te maquinas un montón de cosas que son ilegales. Te meterían a la cárcel si lo haces. Pero ahí lo estás pensando. Si lo sueltas de esta manera, ninguna raíz de amargura brotará en tu corazón. Y así, como dice Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. No es palabras, no dejes que nadie te robe lo que Dios tiene para ti. Que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura, os estorbe, les impida que Dios opere, les impida que Dios se manifieste, les impida las buenas cosas de Dios, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados, es decir, que no te volques contra ellos con tu maldad. Todo comienza con la raíz, y Él dice, suéltalo para que estas cosas no sucedan, para que no te destruyan. Uno se puede dar cuenta muy rápidamente si alguno está ofendido. ¿Cómo, pastor? Por su fruto. Enemistades, pleitos, rencillas, celos, ira, contiendas. Esos son frutos. Frutos de que estás ofendido. Y si tú ves estas cosas manifestadas en tu vida, reconócelas y dices, estoy ofendido, tengo que soltar el plátano. Tengo que soltar la ofensa porque estoy ofendido. Si ves el rostro de alguien en tu mente y te produce náusea, estás ofendido. Estás ofendido. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis.
Y quinto, personas ofendidas no pueden asimilar la verdad. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 6 al 7, porque entre ellos están los que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Cómo es posible que puedas tú estar aprendiendo continuamente y no llegues al conocimiento de la verdad? Lo que el apóstol quiere decir es de que personas ofendidas pueden aprender mucho, pueden tener mucho conocimiento, pero no crecer. Permítame explicarlo de esa manera. El crecimiento intelectual no es una función de tiempo. Es decir, tú no aprendes solamente porque tienes muchos años. Alguien puede tener 14 años de edad y tener mucho conocimiento. Hay algunos chicos que son tan inteligentes que se gradúan o entran a la universidad de 12, 13 años de edad. Tienen mucho conocimiento. Y tú puedes tener 50 años y no tener mucho conocimiento. ¿Sí? El conocimiento no es una función de tiempo, es una función de aprendizaje. El que aprende tiene conocimiento. Cuando hablamos nosotros de la vida espiritual o del crecimiento espiritual no es una función de tiempo tampoco, pero tampoco es una función de aprendizaje. Hay creyentes que tienen un año en el Señor y han crecido más que otros creyentes que tienen años en el Señor. Han llegado a los mismos servicios, han escuchado los mismos mensajes, han leído la misma Biblia, pero unos han crecido y otros no. Pablo le está enseñando a Timoteo y a nosotros también que una persona puede tener mucho conocimiento, pero al mismo tiempo ser inmadura. En años recientes hemos visto un incremento de conocimiento en la iglesia y hay más recursos hoy que nunca antes, pero aún con todo este aumento de conocimiento seguimos experimentando más divisiones entre creyentes, entre líderes, entre congregaciones. La Biblia dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, si me lo ponen ahí. El conocimiento envanece, te hace orgulloso, pero el amor edifica. La madurez espiritual viene por medio del aprendizaje que surge por medio del sufrimiento. Él le dice de Jesús esto: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió ¿qué? A obedecer. Cuando Pablo dice que todo el tiempo están queriendo aprender y están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad, él dice, ellos están acumulando información, pero no están madurando. No están creciendo espiritualmente. Se han quedado en el mismo lugar. Y Cristo dice que el crecimiento espiritual viene a través del sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona madura sabe asimilar lo difícil de la vida. La persona inmadura no asimila las dificultades de la vida. El inmaduro tiende a irse, el inmaduro tiende a huir, el inmaduro tiende a pelearse, el inmaduro no sabe cómo resolver problemas. 1 Pedro 4:1 dice esto: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, es decir, que ha superado el pecado en sus vidas, porque es maduro. El inmaduro todavía sigue cometiendo pecados y sigue diciendo, no fue nada. Sigue diciendo, ¿qué tanto me puedo acercar antes de que caiga? El maduro dice, me voy a alejar lo más del peligro posible. Jesucristo aprendió a obedecer por medio del sacrificio.
obedecemos no porque es fácil o cómodo, pero porque es lo correcto. Y la persona madura obedece. La persona inmadura no obedece. Porque la obediencia tiene que ver con resolver las dificultades e incomodidades de la vida. Diezmamos no porque es cómodo o fácil diezmar. Diezmamos por obediencia, porque es lo que Dios manda. Cuando yo abro mi cartera para darle a Dios, yo estoy pensando, yo puedo usar este dinero para otra cosa. Y es incómodo para mí, pero tengo que creer que la palabra de Dios es verídica y que si yo doy, Él me va a bendecir. Yo estoy pensando que esto yo lo puedo usar para esto o aquello, pero cuando yo lo doy me estoy desprendiendo y es incómodo para mí. Pero al ser incómodo para mí, obedezco al Señor. Y al obedecer, entonces viene la bendición. Tú sales a trabajar todas las semanas, no porque es cómodo, no porque ni siquiera quieres, sino porque lo tienes que hacer si es que quieres comer la próxima semana. Tú trabajas y te estás matando toda la semana para que te paguen y puedas comprarle a tus hijos alimentos la próxima semana. Eso es obediencia, eso es sacrificio, y la persona madura lo hace. Pero la persona inmadura dice, no, ya no quiero trabajar. Y se va a otro trabajo y le dice, le tira la pala y ya no, está haciendo mucho calor. Porque es inmaduro y deja un trabajo y se va al otro y deja el otro trabajo también. ¿Por qué? Porque quiere la comodidad. Pero escúchame, la persona madura se aguanta el calor, aguanta la pala. ¿Por qué? Porque hay algo más grande que viene al final. Porque es maduro. Es maduro. En la vida lo mismo. La gente te va a ofender, pero tienes que tú soltar la ofensa y obedecer al Señor, aunque no quieres hacerlo. Pero es que tú no sabes lo que me hicieron, Señor. Esa persona está equivocada, es verdad, está equivocada. Pero no eres tú el que decide si está equivocado o no, Dios es el juez. Tú tienes que dejar la ofensa para que tú quedes libre. Deja que Dios se encargue de él. La persona madura sabe que el dolor y el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual en su vida. En otras palabras, es la persona ofendida, la persona ofendida es una persona inmadura. Y una persona inmadura es una persona que no enfrenta los problemas, sino que huye de ellos. Una persona inmadura es insensible a los demás porque solo vela por sus propios intereses. Una persona inmadura no puede controlar su lengua. Una persona inmadura es conflictiva y problemática porque solo busca lo suyo y no el bienestar del grupo, de la familia o de la iglesia. Tus niños, cuando son pequeñitos, ¿verdad que son inmaduros? Si tienes más de uno, voy a orar por ti. Porque siempre están peleándose. Y vas a McDonald's y si solamente te dan un juguetito, uy. Porque los dos es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Es un juguete insignificante que en el momento que se bajan del carro se les va a olvidar. Pero ahí dentro están dispuestos a dar su vida por él. ¿Lo han notado? Se pelean, ya están dándose de golpes, ya están peleándose por ese juguetito insignificante. Lo mismo sucede con gente inmadura. Por eso son rencillosos y peleoneros. Y por cosas insignificantes retienen ofensas. Y no les importa dividir la familia. Y no les importa dividir el grupo. Y no les importa que haya separaciones. Y de repente, en una ocasión donde pudo haber una linda cena, de repente se estropeó por un problemita insignificante. Y cada uno se fue para su cuarto y dejaron la comida ahí en la mesa. Yo sé que no hay nadie aquí así.
Una persona inmadura es impaciente. Lo quiero ya. ¿Por qué? Porque solamente él piensa en sí mismo y en su propia comodidad. Dámelo. Y van a McDonald's. ¡Hey! Sí, ¿hasta cuándo va a estar? Pasaron apenas 2 minutos, pero ya lo quieres en este instante. ¡Hey! Ya está mi café. Es impaciente. Y no solamente es impaciente en esas áreas, sino que es impaciente en otras. ¿Y cuántos saben que a veces la impaciencia produce conflictos y problemas? Una persona ofendida no recibe la palabra porque trae convicción sobre su vida y por lo tanto se aleja de ella. Una persona ofendida puede tener conocimiento, pero como es inmadura, usa ese conocimiento para resaltar las deficiencias de los demás. Dice cosas como estas: ese mensaje es para fulano. Y se sienta y está viendo allá a la orilla. Presta atención, es para ti. Le voy a comprar el CD a mi tío. Necesita escuchar esto. Y la verdad es de que este mensaje es para todos nosotros. Si les soy honesto, todos hemos retenido la ofensa. Yo la he retenido. La he retenido más tiempo que lo que debo haberla retenido. No he soltado el plátano. Y no hay ninguno aquí que podamos decir: oh no, yo nunca, pastor. Porque yo he sido tan culpable como todos ustedes. Porque la verdad es que la gente nos lastima y a veces el dolor es fuerte. Pero por mi bienestar, por tu bienestar, suéltalo. No hay ninguna persona aquí que pueda decirme a mí: ese mensaje no es para mí, pastor. Claro que es para ti. Claro que es para mí. Hay personas que todavía vienen a mi mente y lo pienso 2 veces, ¿cierto? Pero hoy Dios quiere hacernos libres. Muchos no están disfrutando de una vida rica espiritual porque han permitido acceso a la ofensa. Muchos anhelan una vida espiritual vibrante y llena de poder, pero no la están experimentando. Y la razón es porque han caído presos en la trampa de Satanás. Mi oración es de que hoy podamos soltarlos todos, para que podamos salir de aquí libres. En este fin de semana de independencia, ¿por qué nos permitimos la independencia de nuestro corazón? Para ser libres y disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos. Si tú estás aquí por primera vez o tienes poco tiempo de llegar o nunca le has abierto tu corazón a Jesús, yo quiero decirte que esa libertad primero viene cuando tú le permites a Jesús que te perdone a ti tus ofensas. Porque serás incapaz de perdonar si tú mismo no has sido perdonado. Primero permite que Dios te perdone a ti y luego puedes comenzar el proceso de perdonar a los ofensores. Por eso el día de hoy yo quiero dar esta oportunidad a todos aquellos que dicen: yo necesito que Dios me perdone porque yo sé que tengo cosas que he hecho, que yo he vivido lejos de Dios, que me he portado mal, que he vivido en desobediencia, que estoy seguro que mi corazón no está bien con Dios. Yo sé que el Señor no está contento conmigo ahorita con la forma y el estilo de vida que llevo. Hoy Dios te quiere perdonar y Él te quiere liberar. Si tú quieres a Jesús en tu corazón el día de hoy y permitirle a Él que perdone tus pecados, yo te voy a invitar que levantes.